Bienvenidos muchachos a este canal con 6 suscriptores y serían 7 si tú me ayudas a suscribirte, te lo agradecería mucho y empecemos con este video. Nuevamente bienvenidos a esta sección muchachos, cosas que me jodieron, pero antes de empezar este video quisiera citar un fragmento del video de MMA Team sobre la historia de Poirier. Y esta cita menciona que los diamantes siempre se forjan en altas temperaturas y extrema presión, pero algo que yo quiero agregar es algo que tienen en común tanto los diamantes de laboratorio y naturales, pero este diamante nunca dejó de perfeccionarse. Y este video va dedicado al diamante Dustin Poirier. Probablemente este video no será tan centrado en la historia de Poirier y de sus inicios en la UFC, ya que hay mejores videos en demás canales que dedican y narran más la historia de Poirier, pero yo me quiero centrar en las enseñanzas que Poirier nos ha dejado. Bueno, a mí personalmente me han gustado y por eso lo considero uno de mis peleadores favoritos. Y carajo, ¿por qué te vas, Poirier? Y en lo que me quiero centrar es en cómo fue las enseñanzas que nos dejó Poirier, de cómo enfrentar las críticas, la presión de los medios, cuando perdió ese primer combate con Conor, que, paréntesis muchachos, vaya problemón que está metido ese cabrón, esperen video. Que en palabras de él mismo fue una época oscura, ya que después también del nacimiento de su hija, después de un mes, fue noqueado nuevamente, pero como vimos, esa presión ayudó a formar al diamante que todos conocemos. Pero saben muchachos, la primera pelea que yo vi de Poirier fue la de contra Khabib, donde no era un fan tan apegado a la UFC en ese tiempo, como hoy en día lo soy, pero escuchando su discurso fue algo que quedó una espinita, ¿saben? Me dio una tristeza de verlo tan devastado al no conseguir ese título. Y pasó el tiempo y no escuché nada de él, pero en esa época loca, aún recuerdo algunas publicaciones antes de su revancha con Conor, hablando de lo acontecido en su primera pelea, que Conor volvería a hacer de las suyas, hablaban demasiadas personas en los comentarios, pero había otra parte también de muchos analistas que decía que Dustin esta vez podría tener éxito contra Conor. Y dicho y hecho, esta historia ya sabemos cómo terminó nuevamente. Con Conor no satisfecho con la madriza barra putiza que le dieron, se confirmó su trilogía y nuevamente iba a pelear con Poirier. Pero en esta ocasión también Poirier salió a relucir lo brillante que era. Pero, entre comillas, los fans de McGregor dirán que esta pelea no cuenta, ya que McGregor tontamente se torció y se quebró el tobillo. Así que, bueno, yo diría que le daría el favor a Poirier, pero también les doy el beneficio de la duda. Así que, bueno, si quieren ustedes no cuenta, pero fue una gran resiliencia para Poirier también, venciendo y poniendo en fin, ahora sí, a este capítulo, a esta espinita con Conor, donde salió también a relucir su resiliencia, porque a pesar de tener los fantasmas del pasado, él siempre supo que la vida le daría su revancha, tanto con Conor, pero lo que la vida le debía era su revancha para conseguir el título del peso ligero. Aunque la pelea con Khabib fue muy mediática en ese tiempo, donde Poirier casi pondría el final del invicto de Khabib, logró vencer a Poirier, donde muchos fanáticos vieron una buena actuación por parte del diamante, pero para él fue frustrante. Para él estuvo a una simple guillotina de poder saborear el oro, pero la vida lastimosamente no se lo concedió. Pero aquí viene otra cosa increíble del diamante. El por qué es un peleador con una resiliencia increíble, ya que a pesar de esa derrota, nunca perdió la esperanza de poder ser campeón. Porque poco después de sus peleas con Conor, logró otra oportunidad enfrentándose al campeón en ese momento, y donde vimos en UFC 317 ser noqueado feamente muchachos, era a Charles "The Bronx" Oliveira, que por su misión no pudo ganar su combate para este sueño, pero algo que Poirier nunca le podrán quitar es ese sentimiento de poner su nombre en lo más alto de la categoría del peso ligero. Luego de su derrota con Charles y otra vez probar el fracaso en su intento de ser campeón, se enfrentó a alguien bastante duro, Michael Chandler, leyenda de Bellator, donde Poirier siguió demostrando que sí era madera para ser campeón. Oh, Dustin, no. Oh, he's taking this low. Oh, he's got it. He's in tight. He's got it tight.
He got it. Dustin Poirier submits Michael Chandler in round 3. That has gotta feel good. Logrando vencer a Chandler para luego enfrentarse a otro perro malo del striking, en palabras de Joe Rogan. Y este perro malo era Justin Gaethje. Porque en este combate tendría un plus donde estaría en juego un cinturón que la UFC había creado llamado BMF, que en palabras en español era el mejor hijo de su mamá. Y también tenía lo mediático que ya que Gaethje ya había enfrentado a Poirier en una ocasión, así que ya eran caras conocidas y se hablaba de ello también de su primer combate. Donde en esa vez Poirier salió vencedor, pero como toda historia en la vida, esta vez fue diferente, ya que el primer round se miraba al mismo nivel, pero todo cambiaría en ese maldito round 2. Minute gone by round 2. Pero antes de llegar a ese momento muy trágico, aquí te va una pequeña historia entre ellos dos, caras conocidas, como te había mencionado, ya que en su primera pelea entre ellos, Poirier logró vencer a Gaethje, donde demostró su gran corazón, porque demostró al mismo Gaethje que aunque le destruyera las piernas con las patadas que le había lanzado y ya no podría sostenerse, pero en ese momento sabíamos de qué está hecho el diamante. En el último asalto logró remontar venciéndolo, haciendo una increíble remontada que a pesar de no tener fuerza en las piernas debido a las patadas de Gaethje, la única fuerza que no le podía quitar era el corazón, porque el corazón le proporcionó las fuerzas que le faltaban en las piernas. Doesn't have the wherewithal to clinch. Dustin Poirier by knockout. Pero lastimosamente en esta ocasión, en ese maldito round 2, el corazón se apagó con una increíble patada proporcionada por Gaethje, por esa cara conocida, de esa deseosa cara de vencerlo. Y a un minuto de haber comenzado, todo se volvió negro para Poirier, donde luego de levantarse se dio cuenta que el nuevo campeón del BMF era Gaethje. Esa cara conocida, esa cara que ya había vencido. Pero ¿quién diría que ese cinturón volvería otra vez en el camino de Poirier? Porque luego de esa derrota ya no volvimos a ver al diamante en ese año 2023, ya que tomó su tiempo para descansar, reflexionar y mejorar sus habilidades, para así darnos en el 2024 una de las increíbles actuaciones ante a un tal mencionado en este canal, Islam Makhachev, ya que después de su victoria ante Benoit Saint-Denis, Poirier se volvió favorito para ser el retador ante Islam por ese preciado cinturón y de una vez lograr ese objetivo que siempre habría querido Poirier, alcanzar la gloria eterna, donde incluso en la rueda de prensa rumbo a UFC 302, Islam habla de las carencias de Poirier sobre wrestling y grappling. Y mierda, tenía razón, ya que si no hubiera un Khabib o Oliveira como él había mencionado, Poirier ya hubiera sido campeón. When he faced with some high-level fighters Listen to you who go to have box with me. good wrestling and grappling, he always have problem. If not me, Khabib or Oliveira, he can be champion. I feel bad for him. Y como si fuera premonición de Islam, quédense con estas palabras: si no tapeas, te irás a dormir. Islam, If you not tap, you will sleep. Donde también pongo otro paréntesis, es que para mí esta es una de las peleas favoritas en mi opinión antes de la de Conor con Khabib, porque también dieron una gran guerra. Porque llegando al día de la pelea, donde en esta pelea se vio dominante a Islam como siempre, como lo hacía normalmente, pero en el round 4 tuvo un giro inesperado. A 1 minuto y 29 segundos de terminar, Poirier logra zafarse de un intento de derribo de Islam y logra el cometido de escaparse, haciendo que Islam logre golpear toda su cara en el suelo. Y después Poirier le propina un golpe con el codo que hiera a Islam en la frente, cortándolo y haciéndolo sangrar. Donde Islam vio que faltaba poco para terminar el round, decidió enfriar la pelea para empezar el próximo round más fresco y con más tranquilidad, pero mierda, Poirier, ¿por qué no hiciste lo tuyo? No, ya lo tenías ahí cerca. Y es aquí, muchachos, donde pensábamos que esta vez Islam
iba a perder ese cinturón y por fin íbamos a ver a Poirier consagrarse como campeón, pero lastimosamente sucedió un milagro del lado contrario, porque Islam empezó pasivo la pelea, pero todo eso cambiaría a 2 minutos y 49 segundos de terminar el quinto round. Islam trata de derribar a Poirier, pero cambia de planes, donde jala la pierna de Poirier, logrando desestabilizarlo. Y ya listo, este paso empezaría el plan de Islam y haciendo real la frase que él había mencionado. Oh, that's tight. Hacer que Poirier se rinda, y empezó con el intento de guillotina fallando en el intento, pero Islam demostró también por qué es el campeón más dominante en las 155 libras y nuevamente logra hacer un Dark Choke, con ello logrando que Poirier se rinda, haciendo esa frase, esa maldita frase, realidad. No, loco. Donde después de la pelea contra Islam, Joe Rogan lo entrevistó en ese mismo momento y Poirier ya daba indicios de que si esta iba a ser su última pelea, que le agradecía a todo el mundo, a su esposa, a su madre y a su hija por ser las mujeres de su vida y lograr que él sacara lo mejor de él y que siempre hayan creído en él de tener una carrera exitosa en UFC. Y ya, como sabemos, Poirier ya en este sábado que ya se aproxima, lo mencionó que este sería su último baile, su última pelea con otra cara conocida que es Max Holloway, donde ya se habían enfrentado 2 veces y en esas 2 veces Poirier había salido vencedor, que la primera fue cuando recién estaba empezando Max en la UFC, haciendo que Max se rindiera, y ya en la segunda pelea sería por el campeón, bueno, más bien el campeonato interino de las 155 libras para unificarlo contra Khabib, y esa la ganó por decisión, donde ya casi llegando al fin de este video, muchachos, se le han preguntado mucho a Poirier de que si ganaría este combate, pensaría que volvería a pelear aunque sea una única vez, otra vez por el título contra Ilia. Y en lo personal no quisiera que eso pasara porque no quiero verlo otra vez bloqueado feo contra Ilia, pero él ya dio a que ya todo se acabó. Tanto a Colmenero le mencionó que ese capítulo ya se acabó, que lo está haciendo tanto por su hija y por su esposa que ya no lo quieren ver pelear. Así que él, para su única pelea que ya había mencionado en una reciente entrevista, mencionó que él se quería retirar con una leyenda que tendría que haber sido campeón y todo ello, y esa leyenda que cumplía todos los requisitos era Max. Así que eso es la resiliencia de Poirier, el diamante que nunca dejó de perfeccionarse, y tristemente parece que esa perfección ya llegó a su fin. Maybe for you there's a tomorrow. Y ya dicho eso, muchachos, con lo que me quedo de las enseñanzas de Poirier y por qué fue mi peleador favorito, aunque fue un campeón sin corona, lo que más admiro de él fue ese increíble de no perder la esperanza, de seguir luchando por tus sueños, que es lo más increíble. Y lo he tomado a mi vida en tanto esto como hobby, en salir a hacer ejercicio y todo ello, y esforzarnos un poco más por nuestros sueños, ya que es algo bonito y es algo que Poirier nos enseñó. También Max incluso también tiene una frase mítica que aunque sea, que no significa que si lo hayas intentado y fracasaste, no significa que eres un perdedor. Al menos eres un campeón en tus libros, en tu historia, porque al menos lo intentaste. Shouldn't even give up. Like, what is that? Like that. If you give up, you certified a loser. If you try, you at least a winner in your book. Y esto sería la reflexión, muchachos. Gracias por si llegaron a esta parte final, que la verdad espero para que les ayude un montón a que no se rindan y sigamos siendo grandes peleadores en nuestra vida día con día. Y ya sería esto, muchachos. Les agradecería si se suscribieran y dejaran un like y un comentario de qué tal les pareció el video y todo ello. Gracias por darme de su tiempo y llegar hasta aquí. Es con mucho amor, con amor, Ask Aguas, muchachos.